Hola, queridos amigos. En esta oportunidad vamos a iniciar con nuestro módulo Introducción y Origen de la Biblia. Introducción a la Biblia. En la unidad 1 veremos la introducción y el origen de la Biblia. Sin embargo, vamos a iniciar agradeciendo a Dios por esta oportunidad, para que nos enseñe lo que queramos que aprendamos, puesto que la Biblia es un libro inspirado por Él. Amado Dios, gracias por este día, gracias por cuidarnos, gracias por darnos esta oportunidad. Te pido por favor, Señor, que seas tú guiándonos y enseñándonos lo que quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén. Vamos a iniciar con la unidad 1, que refiere a la introducción y origen de la Biblia. Sin embargo, esta unidad está compuesta de 5 partes. La primera es la autoridad e inspiración de la Biblia. ¿Qué tipo de libro es la Biblia? La Biblia es un libro muy completo. La Biblia es un libro que ha sido escrito por grandes hombres de Dios que le creían a Dios. Por lo que se dice que la palabra es verdad. Verdad, en el Nuevo Testamento se le dice a Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces este libro aporta verdad y vida, porque enseña no solamente lo que Dios tiene para nosotros, sino lo que ha pasado en el transcurso de la historia. Bien, quiero iniciar haciendo referencia a Juan 17:17, como ustedes pueden verlo, refiere a santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que para empezar nosotros no debemos de dudar de lo que es la palabra de Dios. Si dudamos, no creemos, y si creemos no es posible, si no creemos no es posible. Por lo que la suma de la palabra es verdad, o sea, toda ella es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Sí, la Biblia ha sido escrita por más de 400 autores en más de 1500 años, y ninguna de las letras se contradice. La Biblia es un libro espiritual, sí, pero también relata muchas cosas físicas y materiales que han pasado en la vida. Si bien la Biblia no es un libro científico, enseña cómo gobernar y contiene información científica. Ha pasado generaciones en este libro y aún así todo el mismo, desde el que se centra en el principio del hombre hasta la venida de Jesús y en el fin del mundo. Es un libro con autoridad, sí, porque dice que la palabra es viva y eficaz. Viva, dinámica, que tiene objetivos, metas, propósitos. Eficaz, que resuelve todo de la mejor manera. Más cortante que toda espada de doble filo. ¡Wow! Eso quiere decir que la palabra de Dios entrando a nuestra vida puede penetrar y partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, entrar a nuestro pensamiento y discernir, saber las intenciones del corazón. La palabra de Dios transforma vidas a través de su espíritu, porque a través de la palabra nosotros sabemos lo que necesitamos y nos conocemos. Muchas veces nosotros no nos conocemos y hay personas también que somos difíciles de tratar y uno dice, ¿en qué momento ellos cambian? En el momento en que Dios, a través de su palabra que está escrita en la Biblia, con la autoridad que tiene, es que Él transforma vidas conociendo nuestros pensamientos. Dice en el verso 13 de Hebreos 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Estamos hablando de que si la palabra ha sido inspirada por Dios, tiene autoridad, pues la máxima autoridad en nuestra vida es Dios, nuestro creador. También podemos decir que la palabra es una ley. Antiguamente, la Biblia ha sido inscrita para el pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿no?
y era su ley, lo que para nosotros puede ser la constitución política del Estado, y sus decretos y sus leyes. Todo lo que decía era ley porque era testimonio de Jehová y que era fiel. Lo que él decía se tenía que hacer para que las personas tengan una vida plena. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que refiere Salmos 19, existe una parte que dice: el precepto de Jehová es puro, el precepto, su ley, lo que dice es puro, alumbra los ojos, o sea, da luz, como cuando estamos caminando en un camino oscuro, da luz. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová significa apartarse del mal. ¿Cómo sabemos que está mal si nosotros no conocemos la Biblia? Las leyes del mundo están basadas en la palabra, en la Biblia. ¿De dónde uno saca no robar, no matar? ¿Qué está mal hacerle daño al prójimo en una sociedad? Si están escritas todas ellas en la Biblia. También refiere a que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. Qué lindo. La palabra es dulce, es lámpara que da tranquilidad a las personas, da paz a las personas. Por lo tanto, Dios también ha querido mostrar sus promesas a través de la palabra. Interpuso juramento. Y Dios no miente. Es imposible que Dios pueda mentir. Dios es perfecto. Y cada palabra que está escrita en la Biblia viene de ese Dios perfecto. El que cumple con lo que nos dice, el que nos da, nos promete. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es una promesa muy grande. Cualquier letra que esté escrita en la Biblia no va a pasar. Todas y cada una de las palabras que están escritas serán cumplidas. Eso es autoridad. Regularmente nosotros pensamos que las autoridades son las que están para mandar. Sin embargo, la autoridad es el cumplimiento de la palabra, en que puedes estar sujeto y creyendo en algo que te dice alguien y sabes que no te va a mentir. La Biblia es eso, nos muestra un Dios que cumple sus promesas, todas las que están escritas en la Biblia. Sin embargo, primera de Timoteo, cuando Pablo alienta a su discípulo, que era como su hijo Timoteo, un joven discípulo de Pablo, le decía que lo alentaba a que se ocupe de la lectura y la exhortación y la enseñanza. O sea, nosotros queremos ser grandes, queremos adquirir sabiduría, viene por la palabra de Dios. ¿Y qué tendríamos que hacer? Leerla y practicarla, saber lo que quiere Dios de nosotros, no descuidando ninguna de las cosas que Dios ha entregado para nosotros, los dones que nos ha dado, las habilidades que nos ha dado. ¿Sí? Eso aprovecha en nuestra vida. Cuidamos de nosotros mismos, de lo que dice su palabra y de hacer lo correcto. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Decía: te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuando nosotros aprendemos de Dios leyendo su palabra, por la autoridad que tiene, nuestra vida es ganada para Dios. Nos salvamos. Y sin embargo, no solamente eso, sino que compartiéndola podemos nosotros salvar a los que nos oyen. Nosotros no los salvamos. Reitero, quien salva es Dios. Sin embargo, nosotros podemos dar a conocer a Dios no por lo que nosotros digamos, sino por lo que dice en su palabra, que es esa autoridad. Nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos decirle, animar, hablarles bonito, de lo que nosotros sentimos. Pero la verdadera autoridad que va a entrar hasta lo más profundo de Dios es la palabra de Dios y en sus diferentes libros. ¿Sí? Deuteronomio
2 dice: ahora pues, Israel, que le hablaba a Israel, para que han sido escritos los primeros libros de Dios, oye los estatutos que yo os enseño. Los estatutos secretos están en la palabra de Dios, para ellos era la ley. Para que tratéis y viváis y poseáis la tierra que Jehová Dios dio. Bueno, en realidad, de Israel, de un pueblo tan sagrado para Dios, ellos a Dios hasta que se corrompieron. Sin embargo, ellos sabían que Dios era poder, era autoridad. Ellos se sujetaban y la ley era la ley. O el Pentateuco en aquel entonces era los primeros 5 libros. ¿Sí? Sin embargo, particularmente cuando un estatuto, una ley más, dice en el versículo 2: no veis a la palabra que yo mando, ni dice. O sea, nosotros inventar y diciendo, Tito más dice, o eso no disminuir, medio rudo, a lo mejor no diremos, lo haremos, a ver, cambiaremos, eso no, porque guardarlo de Jehová, que eso es una orden, una herencia, o por si quiere disminuir ninguna de las letras que dice en la Biblia. Sin embargo, en Apocalipsis menciona también lo que es añadir y quitar palabras de este libro. Pero no lo dice de manera tan bonita. Si nosotros leemos literalmente en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Se refiere al Apocalipsis. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tengamos cuidado de que nosotros no podemos manipular la escritura de la Biblia. La Biblia es autoridad. Cada precepto, cada palabra ha sido inspirada por Dios. Si nosotros cambiamos, modificamos, añadimos, quitamos, no estamos haciendo referencia a lo que Dios quiere de nosotros o lo que Dios dice, sino lo que nosotros queremos decir. Y el hombre es imperfecto y solo Dios es perfecto. Esa es la autoridad que tenemos de un Dios perfecto, pues su palabra es limpia, es escudo a los que le esperan. Por lo cual no añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Decía el sabio Salomón en Proverbios 35, 6. No añadas a sus palabras, si no vamos a ser como mentirosos. Por eso muchas veces la gente no cree lo que uno dice, porque dicen, ¿en qué parte dirá? Y nosotros nos estamos inventando y no sabemos cómo respaldar. Por eso es importante que sigamos la autoridad de la palabra claramente en lo que dice, sin más ni menos. Les dejo aquí algunas escrituras que refiere a cómo salvar nuestras almas, que está escrita en la palabra. Por ejemplo, en Santiago 1:21. Cómo ser sabios. La palabra da sabiduría, por la autoridad que tiene, da sabiduría al hombre. Leyéndola, aprendiendo de ella, practicando en nuestra vida. Eso refiere Timoteo. A ser sabios e inteligentes, nos enseña a ser sabios e inteligentes. La sabiduría viene de Dios y se ven los resultados en la correcta toma de decisiones. ¿Estamos decidiendo bien? Somos sabios. ¿Estamos decidiendo mal? Somos necios. ¿Qué tan inteligentes podemos ser? De la boca de Jehová viene la inteligencia. Entonces, debemos de aprender eso, y también dejamos algunos versículos para que ustedes puedan repasarlos. Es importante que nosotros aprendamos de la Biblia y nos centremos en los versículos que dice la Biblia,
porque estamos aprendiendo de eso. Muchos autores hablan de la Biblia, interpretan la Biblia, pero debemos de ser sabios para basarnos en lo que es la palabra de Dios como tal y no en el parecer de las personas, porque puede que sean piedra de tropiezo para nuestra vida. También sabemos que la palabra de Dios trae felicidad. Es el poder que tienen las Escrituras. Ilumina nuestro andar, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alimentar espiritualmente. Como el ser humano, comemos cuántas veces al día, de 3 a 5, algunos comemos más, algunos comemos menos. Sin embargo, es importante que nosotros también alimentemos nuestro espíritu. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, pues aflora la carne y la carne es corrupta. Esta nuestra carne corruptible tiende a desanimarse, tiende a fallar. Sin embargo, nuestro espíritu ligado a Dios es el que nos da la fortaleza para seguir adelante, y solamente Dios es la fuente de agua viva que nos puede tener en el auge de nuestra vida, nuestro espíritu vivo. Eso es el alimento espiritual, que aquí hacemos referencia en Pedro y en Jeremías, Ezequiel y Hebreos, que ustedes pueden leerlo, sobre edificar y nos da herencia entre los santificados. También podemos darnos cuenta de que la edificación y la sobreedificación es en base a la palabra de Dios y en base a Cristo, a Dios y a sus enseñanzas. Eso podemos verlo también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? También ayuda a no pecar. La lucha del hombre por años y años siempre ha sido el no pecar. El pecado desde Adán y Eva nos corrompe, pero la palabra nos ayuda a ser fuertes y a apartarnos del pecado. Limpia nuestros caminos del mal. ¿Por qué caminos estamos andando? Nos refiere Salmo para poder leerlo. Vencer al enemigo, estar siempre preparados, porque estamos en una batalla constante, no solamente en nuestra carne y nuestro espíritu, sino también contra las acechanzas del enemigo, que él no nos quiere ver victoriosos. Ahí tenemos en la palabra cómo podemos tener el poder a través del Espíritu de Dios que nos enseña la Biblia. Prepararnos para toda buena obra, discernir los pensamientos, saber esto estará bien o estará mal, pues últimamente llamamos a todo lo malo bueno, es lo que refiere a los últimos tiempos. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo de diferente manera, aprendiendo lo que Dios realmente quiere y está en su palabra. El bienestar de un pueblo, hablar a su pueblo por Jesucristo, refiere en Hechos y en Crónicas, que dejamos un par de versículos para que ustedes puedan leer, porque esto se hace estudiando, ¿sí? Está detallada claramente cómo ayudar a la prueba, restaurar a la familia, ayudar a ser buen ejemplo. Muchas veces las personas dicen hablan, pero no se ve nada. Por eso es que realmente a veces ahuyentamos a las personas a que sigan a Cristo, porque no ven en nuestra vida que haya poder en su palabra. ¿Qué autoridad tiene la Biblia si ellos leen y no cambian? Es que nosotros debemos de leer de la manera correcta en que Dios quiere que haga, con su espíritu. Nunca nos olvidemos que todas las letras, un libro de cuentos, etcétera, puede ser, y cada quien puede tomarlo como un libro de cuentos, la Biblia. Sin embargo, con el Espíritu de Dios es que nosotros podemos hacer esa palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y podemos ser ejemplos y así no mezclar las doctrinas. Eso también es muy importante, ¿sí? Y cuando a veces nosotros no entendemos, la Biblia, a veces decimos leo y no entiendo. ¿Qué pasa? Refiere a esto Job 32:8, es un versículo muy hermoso que lo quiero compartir, que dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces es por eso, amados, que cada vez que nosotros leemos la Biblia, debemos de orar al Señor, debemos de decirle: Señor, enséñanos de tu autoridad, enséñanos de tu amor, enséñanos lo que tú quieres que aprendamos, y con tu espíritu yo entenderé, cambiaré y te agradaré. No nos olvidemos de eso jamás. Es para vida, no para muerte.
Yo quiero terminar con esto, lo que se refiere a la autoridad de inspiración de la Biblia, dejando claro que la autoridad de la Biblia refiere a que Dios no es un Dios mentiroso, que cada palabra que ha dicho, lo ha dicho para cumplir. Es su palabra viva y eficaz y está inspirada por Dios. No podemos hablar de decir, ha sido hecha por hombres, ellos han podido escribir lo que sea. Vean que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no se contradice en nada y todo es como si ellos se hubieran reunido para hacerla, pero estamos hablando de más de 1500 años en el tiempo que han escrito la Biblia. Efectivamente debemos creer primeramente que lo que dice Dios, que es inspiración de Dios la Biblia, es su palabra, Él hablando a través de las personas. Benditos hombres de Dios que un día rindieron sus vidas para poder escribir lo que Dios quería que nosotros conozcamos. Dios los bendiga mucho y que este tiempo sea realmente no solo de reflexión, sino de cambio. Y pedir al Señor por cada uno de ustedes. Permítanme pedir a Dios. Padre bendito, gracias Señor por este módulo, por este tiempo, por enseñarnos de tu palabra. Te pido que sea cada día nuestra vida de victoria en victoria. Gracias Señor, bendito eres, bendice a la vida de cada uno de los hermanos, amados, amigos que están leyendo y escuchando y viendo esta presentación, Señor. Bendito eres Dios, en el nombre de Jesús, amén. Hasta la siguiente oportunidad y nunca olviden que la letra mata, mas el espíritu es que da vida. Dios los bendiga.